Y aquí estamos. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días y buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo están? Hola amigos y amigas que nos ven también. Nos están presenciando, nos están siguiendo en este 15 programa. En este capítulo número 15 ya de Aquí estamos sí. Desde la Casa de Jóvenes San Felipe de Jesús, acá en Santiago. Ese buenos días, buenas tardes me recordó un saludo. Claro, el que tú hiciste hace 3 programas atrás. No, pero otro saludo. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos, queridos amigos, hermanos, hermanas, a este programa que podríamos llamar de invierno, porque todo respira invierno. Aquí tenemos un agradable aroma a café, para que ustedes se hagan un café también en sus casas. Estamos bastante abrigaditos todos y queremos hacer como un programa de transición entre lo que hemos venido haciendo y entre lo que queremos proyectar. Así que queremos comentarle algunas ideas por ahí a nuestros amigos. Nuestro hermano se traspicó nomás, así Sí. que no piensen que tiene es COVID coronavirus. ni nada de eso. No. Fue un maní, Afortunadamente no. Sí. un manicito Un que manicito. nos servimos antes. Tú decías que esto va a ser un programa de transición. En la medida de lo posible. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y a qué se debe eso? ¿Te suena eso de Sí, transición? sí, ¿no? me suena, pero ¿por qué dice que va a Porque- ser un programa de transición? Porque para A los ver. que se vengan sumando, los que nos han visto durante las semanas pasadas, hemos venido conversando todo el mes anterior sobre las vocaciones. Después, en este mes de junio, hemos ido también hablando un poco de las celebraciones de los pueblos originarios de nuestra patria. Y en este programa no vamos a hablar de nada de eso. No. Tampoco vamos a hablar ¿Qué pasa, de Juanito? ¿Qué pasa, Juanito? tampoco vamos a hablar de salud física, Tampoco vamos a hablar de salud física. pero sí de salud mental. Y cómo poder llevar esto de la pandemia en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, que pese a todo esto estamos un poco distantes de ellos en la forma física, pero gracias a Dios tenemos todos estos medios de comunicación para poder saber Exacto. de ellos y encontrarnos. Y esta va a ser una temática recurrente para el futuro también, pero no consecutiva. Es decir, vamos a tomar algunos programas para hablar precisamente de salud mental. En cambio, entramos a un mes especial, el mes de julio. Y entonces los próximos programas los queremos dedicar a algo que centra en nuestra fe, nuestra celebración de la fe durante este mes. ¿Verdad, Luis? Y eso Así es. Vamos a hablar de la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Exactamente. La fiesta de la Tirana que se nos aproxima, que va a ser una fiesta un poco diferente a las que estamos acostumbrados los años anteriores, en donde se podía congregar la gente y participar de forma más activa en esta celebración, ¿verdad? Así es. Así que este año va a ser un poquito distinta, pero con el mismo entusiasmo y con la misma energía que caracteriza esta festividad. Claro. Así es que Así, entonces la otra semana vamos a tomar contacto con gente que nos va a hablar, a profundizar sobre la fiesta, la tradición, el rito, desde una perspectiva sociológica, artística, pero también desde la experiencia profunda y religiosa de uno de los protagonistas de la fiesta, ¿no? Los bailarines. exacto. Sí, así Para que que- enviamos un saludo a todos los Desde ya a nuestros grupos amigos. de danza, de baile, que también creo que se están preparando para hacerse partícipe de este año de esta fiesta de la Tirana. Así es. Así es que para que vean ustedes que hay reunión de pauta. Esto no es tan al azar. Entre el cariño, la buena onda que intentamos ponerle, tratamos de hacer algo un poquito más ordenado y presentarles por lo menos una hora de conversación interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que el objetivo de este programa? Así es. Oye, ya tenemos el primer saludo. No me digas. Sí, adivinen de quién. No sé, a ver, viendo los últimos programas podría Yo creo ser que un poco del de presidente del fan club de Desde aquí estamos. de aquí estamos. Sí. algo de Jorge. 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 En el Ya. extranjero, ¿verdad? Él nos ¿Quién sabe acompaña. dónde estará ahora? Ya no está en Irlanda del Norte. Ah, se ahora está en cambió. Nueva Zelanda. Ah, Oh, mira, ¿quién está como de él? noche, Sí. oye, pero ¿cómo? Y está con la Jorgito? Fran ahora. Ah, está qué con la bueno, Fran, qué bueno. qué Fue bueno. Un aplauso entonces Sí. para ellos.
que nos acompañen entonces viernes tras viernes acá en nuestra programación. Y además que está trasnochando, Jorgito. Qué pena, mira. Bueno, qué bueno que nos siga entonces. Así Desde es. Nueva Zelanda. Podría llamarnos un día de esto, Jorge, para Claro. decirnos cómo está. De por hecho, allá. si hoy día quiere llamarnos también, Vamos a dar el número pirín pin pin. vamos a dar el número. Sí. Así que, y también invitamos a todos que se sumen a esta transmisión a través de YouTube y también desde el Instagram de la Casa de Jóvenes. Ya van 3 personas acá en el Instagram, así que saludamos a Nico Manríquez, a Carito León y Ecortes CP, algo así se Cepeda. hace llamar nuestro amigo. Corte CP. Sí. Bien. Así que ahí estamos a través de el Instagram para que puedan enviar sus saludos, enviar sus preguntas, sus comentarios del programa del día de hoy. Así es. ¿Y les parece que ya vamos entonces presentando a nuestro invitado del día de hoy? A ver, ¿qué podemos decir de él? Vamos a tomar contacto con Nicolás Manríquez. Él es un joven psicólogo y emprendedor de Newentu Psicología. Ya los tuvimos a él, me parece que hace 2 programas atrás, ¿no? Cuando estuvimos, ellos llamaron precisamente el programa antes del 24 de junio. Y Ya. él nos decía que estaba en el sur y que después podían prestar servicios a las personas que necesitaran orientación psicológica o que necesitaran derechamente asistencia psicológica. Exacto. Entonces ellos se ofrecían allí con sus servicios como un emprendimiento de profesionales jóvenes que no solamente atendían en el ámbito estrictamente disciplinar, porque también lo hacían desde el ámbito humano, desde el ámbito de la fe, desde el ámbito de la cultura. ¿Te acuerdas que ellos decían que también incorporaban esto? Bueno, todo eso vamos a poder preguntarle a nuestro amigo. Así que atentos amigos que están a través de esta transmisión para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas, inquietudes. Sí. Aprovechemos este momento de que vamos a comunicarnos con Nicolás para que también nos vaya orientando y nos vaya sacando algunas dudas que tenemos sobre todo en este tiempo de pandemia y en este tiempo que estamos un poco más alejados de nuestros seres Así queridos. es. Sí, es importante que si alguno quiere consultar algo, dar alguna opinión, puede escribir en los distintos chats, pero también enviarnos un WhatsApp por interno. Bueno, ahí cada uno puede buscar el mejor medio que le acomode. Exacto. Pero Así es. podemos responder en línea, digamos, algunas preguntas. Eso. Entonces ya estaba con nosotros Nicolás. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Hola Nicolás, ¿cómo Bienvenido estás? a nuestro programa. Gracias. Aquí estamos Yo estoy con saludando. Nicolás. Bienvenido. Sí, está, sí. ¿Aló, aló? Sí, bienvenido Nicolás, te decíamos a nuestro programa porque eres un aporte que estamos deseando para conversar contigo. Ya te hemos presentado en algo y queremos seguir sabiendo de ti y de la asesoría que ustedes prestan y toda la ayuda que nos puedan dar también. Así es, así que bienvenido Nicolás. ¿Dónde te encuentras tú en estos momentos? Mira, yo soy de Osorno. Ah, ya. ¿Cómo está Osorno? ¿Mucho frío? Osorno está helado, sí, bastante helado, lluvioso. Pero bien, gracias a Dios. En cuanto al coronavirus, por ejemplo, ya han bajado un poco los casos, así que Bueno. por ese lado también estamos más tranquilos. Qué bueno. Bien, Nicolás, así que preséntate un poquito, cuéntanos un poco de tu trabajo para que nuestros amigos que siguen esta transmisión a través de las diferentes redes sociales se animen también a hacer sus consultas, sus dudas y aprovechar este momento que nos vas a regalar tú con tu trabajo. Ya, perfecto. Mira, bueno, mi nombre es Nicolás Manríquez, tengo 24 años, soy psicólogo, egresado hace poquitos meses, así que estamos recién salidos de la universidad. Y bueno, hace unas semanas atrás estuvimos promocionando a Newentu, que es un proyecto que tengo con una amiga, una colega, Marcela, con quien estudiamos también en la universidad y somos bien amigos. Entonces quisimos empezar con una especie de emprendimiento en cuanto a salud mental. Y desde ahí también hemos estado promocionando también
salud mental, psicoeducando, desde las redes sociales, también desde nuestro Instagram, que entiendo que ustedes también lo tienen por ahí. Claro. Así que en eso hemos estado este tiempo. Nicolás, ¿te parece que el día de hoy podamos un poco conversar sobre la salud mental en Chile? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el panorama de este tema en nuestro país? Y también desde la base, ¿no? ¿Qué es salud mental? Claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental? Claro, mira, para mí el concepto de salud mental, siento que es un concepto amplio y que muchas veces no se habla mucho, sobre todo en nuestra sociedad o en nuestra cultura chilena. Y eso nos lleva a que desconozcamos de qué se trata la salud mental y desde ahí también no le entreguemos el abordaje que debería o la importancia que debería tener la salud mental en las personas. Y en ese sentido siento también que se ha llevado o se ha llegado a que la salud mental se ha transformado casi en un tabú en la sociedad chilena. Wow. Que muchas veces tenemos el estigma de que, por ejemplo, los que van al psicólogo, los que van al psiquiatra, son los locos, ¿no? Ujú. Y que muchas veces todavía nos toca escuchar ese tipo de cosas y que finalmente no favorecen a que las personas puedan salvaguardar o hacer algo con respecto a su salud mental. En este aspecto, Nicolás, ¿la salud mental en otros países es visto de modo más naturalmente? Mira, yo creo, no tengo conocimiento muy acabado de otros países, pero sí, por ejemplo, puedo hablar de Chile, en donde partiendo, por ejemplo, por las políticas públicas del Estado, dentro del presupuesto nacional del Ministerio de Salud, por ejemplo, solo un 2% del presupuesto es destinado a salud mental. Claro. Entonces, eso ya nos está diciendo que en Chile la salud mental muchas veces no es la prioridad. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que nos dice que, por ejemplo, el 5% de la población chilena mayor a 15 años de edad padece depresión, lo cual es una cifra bastante alta porque en números bordea como los 845.000 personas en Chile que sufren depresión. Y eso solo a partir de los 15 años, porque también conocemos casos de depresión en la infancia, ¿no? Y adolescencia. Y eso se va dando dependiendo de las diferentes realidades, ¿no es cierto?, de las personas, el entorno en el Claro. que viven, todo eso. Claro, puede ser multifactorial. Y por ejemplo, otras cifras también, el 6,5% de la población sufre ansiedad hoy día, que esto es alrededor de 1 millón de personas. Estoy hablando solo de Chile, ¿no? Claro. El 25%, por ejemplo, de las mujeres chilenas presenta sintomatología depresiva, que no necesariamente significa que configure un trastorno depresivo, pero sí que presenta sintomatología depresiva. Esto quiere decir como un estado de ánimo decaído, falta de interés por realizar sus tareas cotidianas, muchas veces también pensamientos de muerte o de acción suicida, que como te digo no configura un trastorno propiamente tal, pero sí existe la sintomatología y eso claramente perjudica la calidad de vida de las personas. Sin duda. Y bueno, como última cifra, Chile es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidio durante los últimos 15 años. Entonces eso también son cifras súper preocupantes para nosotros y que debería de alguna manera alertarnos a todos como sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, claro, eso nos lleva a pensar o a inferir que la salud mental muchas veces no es una prioridad en Chile, comenzando también por las familias, ¿no? En donde muchas veces tampoco se le da la importancia a los trastornos emocionales o del ánimo que pudieran presentar alguna persona. Y llegamos también hasta las políticas de Estado que, como te decía, tampoco favorecen en gran medida la salud mental de los chilenos. Por tanto, aquí ya estamos, ¿no siento?, marcando el área, es decir,
Hablamos de salud mental como este bienestar psíquico, si se quiere, mental, Exacto. psicológico de las personas y, por supuesto, atendiendo a las patologías que ya se dan y que tú las estás nombrando y que me imagino en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo de pandemia vienen a acentuarse. Y por lo tanto, supuesto. esta salud mental viene a ponerse de relieve como una primera importancia tal vez de la salud de todos los chilenos finalmente, o de todo el mundo en este momento, en que estamos sometidos Claro. a este estrés. Exactamente. Entonces, claro, la pregunta en este contexto es qué pasa con la salud mental de los chilenos en pandemia, ¿no? Si consideramos la pandemia como un evento crítico, una crisis, que es algo que es desconocido para todas las personas, porque hemos visto también que incluso las autoridades de gobierno de los países al principio no sabían cómo abordarlo, porque era algo desconocido, que yo creo que ninguna persona de las generaciones que actualmente vivimos había experimentado. Entonces nadie sabía finalmente cómo abordar esta situación. Y retomando lo que tú dices, si nosotros entonces ignoramos la importancia de la salud mental, en momentos de crisis viene a acentuarse también esa ignorancia porque no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Exacto. Claro, y allí vienen problemas, bueno. Claro, y Exacto. muchas veces estamos alejados de conocer los síntomas que son propicios a una depresión, a un trastorno muchas veces de salud que nos lleva a estos casos de la pandemia, o sea, a conocer un poco más de cada persona. Claro, claro. Y como decían ustedes, muchas veces la sintomatología o quizá no solo sintomatología, sino reacciones que tenemos como seres humanos frente a estas situaciones críticas, también pueden ser reacciones que no conocemos y quizás no hemos experimentado. Entonces eso también puede generar ahí un tema emocional importante. Además que la pandemia ha venido a removernos el piso finalmente, o sea, Claro. nos obliga a reorganizarnos totalmente, o sea, en todos los aspectos de la vida, en lo personal, en lo familiar, en el trabajo, en la escuela. Entonces, finalmente se trata de una situación que es estresante, porque no sabemos finalmente cómo sobrellevarla y finalmente puede provocar, como te digo, algunas reacciones que desconocemos en nuestro organismo y en nuestra emocionalidad. Y bueno, en ese sentido también es importante normalizar algunas reacciones que los seres humanos podemos experimentar en esta pandemia y en este confinamiento, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con el miedo a esta situación que es desconocida, que aunque llevamos ya algunos meses de pandemia, sigue siendo algo que desconocemos, ¿no? Claro, porque cuesta asimilar lo que está pasando hoy en día. Hay mucha Exacto. gente, muchas personas que todavía no toman la conciencia de la realidad que estamos viviendo y siguen saliendo, siguen tomando unas actitudes que como un día normal, un día de vacaciones, un día diferente, o sea, no toman realmente el conocimiento de lo que estamos viviendo, de lo que es la pandemia. Y así como tú decías, ya llevamos casi 4 meses ya de cuarentena, nosotros acá un poquito más encerrados y cuesta de verdad levantarse y vivir el día a día, más cuando no nos ha tocado cerca el caso del COVID. Claro, efectivamente. Y por otro lado tampoco tenemos certeza de cuándo esto va a acabar, ¿no? Porque hoy miraba las noticias y claro, efectivamente la curva ha ido disminuyendo, pero eso tampoco nos asegura nada, ¿sí? No quiero sonar tampoco así como de mal agüero, pero
pero finalmente, claro, o sea, el llamado es a seguir cuidándose, a no salir a menos de que sea necesario. Claro. Y finalmente porque no sabemos cómo va a evolucionar este virus y la curva. Entonces eso también nos puede generar algunos efectos como la ansiedad, como la angustia, el nerviosismo, nos puede dar rabia o impotencia porque tenemos que dejar muchas cosas que hacíamos anteriormente de lado, o sea, porque finalmente no podemos hacerlo. Y eso también nos puede llevar, por ejemplo, a trastornos del sueño o falta de concentración, alteraciones en la comida también. Y esas son finalmente efectos o reacciones en nuestro organismo que pueden ser normales frente a un factor estresor que en este caso es la pandemia. Okay. Y por otro lado también pueden haber efectos un poco más patológicos, o sea, que tienen que ver más con un trastorno propiamente tal, que pueden ser trastornos adaptativos, trastornos ansiosos, trastornos depresivos. Muchas veces también las familias a quienes les ha tocado vivir un duelo a causa del COVID o por otras causas también. Se escucha también el abuso de sustancias, alcohol o drogas, y también los intentos suicidas o conductas autolesivas, también los pensamientos de muerte que pueden también ahí configurar un trastorno más patológico, ¿no? Así es. Para abordar estos temas, ¿qué le dirías tú a la familia? A lo mejor poner atención, estar, no sé, atento a lo que va surgiendo en cuanto a las reacciones. ¿Qué sería importante en ese sentido hacer frente al escenario que estamos viviendo? Claro, el tema de la familia es súper importante porque sabemos que en Chile existen también familias que son numerosas, ¿no? De repente son varios hijos en espacios reducidos muchas veces. Tenemos hartas familias en campamentos, por ejemplo, entonces ya ahí es una situación que es delicada de tratar. Tenemos papás con teletrabajo, tenemos los hijos con clases virtuales, familias que les ha tocado sufrir el desempleo y con esto los problemas económicos. Y bueno, y en otros casos también familias que tienen seres queridos contagiados con el COVID. Entonces la familia se estremece con todo esto y claro, es muy normal o muy natural que no se sepa cómo actuar y que dentro del sistema familiar también exista un ambiente o una atmósfera de tensión, ¿no? Eso puede ser muy normal en este tiempo. Entonces Nicolás, ¿sí? como para ir viendo algunos, ¿qué es lo normal al final? Es decir, ¿dónde veo yo? Ya, pongámonos en la situación de una familia, un grupo familiar. ¿Cuándo yo tengo que comenzar a poner atención o qué actitudes son las que me tienen que encender una luz para que yo empiece a preocuparme un poquito más de la salud mental? En otras palabras, ¿qué es lo normal y hasta dónde llega la normalidad? Porque me da la impresión de que la normalidad va cambiando también según el contexto, ¿no? Tú dices, es normal esta tensión, pero en tiempos de pandemia. Tal vez en otro tiempo no sea normal. Entonces, allí, algún tip, alguna idea de, bueno, ¿hasta dónde entonces, o cuáles son las luces que se encienden? Mira, yo creo que es importante, como dices tú, poner atención en las dinámicas que se van desarrollando en las familias. O sea, anterior a la pandemia, todos hacían de alguna manera su vida fuera de la casa. O quizá alguien se quedaba en la casa, pero ya esa era su tarea diaria. No sé, los papás salían a trabajar, el papá o la mamá quedaba en la casa, los niños a la escuela, y esa era la rutina, ¿no? Y no sé, se congregaban todos al final de la tarde o los fines de semana. Entonces hoy en día vemos que esto ha cambiado totalmente, que las familias están todo el día juntas, y perdiendo muchas veces, o hemos perdido quizá el control de nuestras rutinas y de nuestras actividades diarias. Entonces quizá esta pérdida de control de lo que antes yo podía hacer me va ahí un poco a desestabilizar el sistema familiar.
Ok. Entonces, finalmente, no sé si entendí tu pregunta, pero es como, ¿en qué momento poner atención como a pedir ayuda Claro, profesional? porque tú dices uno puede estar más irritable, yo puedo estar más irritado, más irritable, puedo estar más bueno para pelear. Bueno, pero ¿en qué Claro. momento tengo que ponerle atajo a eso? Es decir, ¿en qué momento me preocupo de que estoy demasiado irritable? O sea, es cierto, yo tengo... el hecho de convivir con otro te lo dirá, ¿no? Te lo dirá a la cara o discutirán. Pero ¿en qué momento también viene este punto en que uno dice, bueno, pero esto no es tan normal? A eso voy. Porque es delgada esa línea, ¿no? Entre lo normal Sí, y... sí. Claro. Mira, yo creo que es cuando tú sientes o tu entorno se da cuenta de que finalmente tus reacciones están afectando en el desarrollo de tus actividades cotidianas. Excelente. Y, ahí hay un buen parámetro. claro, Excelente. claro, en Ok, el desarrollo de tus ok, actividades ok. cotidianas y en la relación o en la forma en que tú te estás relacionando con las otras personas, que en este caso es tu familia, ¿no? Súper Con las bueno. personas con quienes estás conviviendo. Dos cosas súper Por- interesantes que has dicho, Nico. O sea, conocer un poco mi familia, o sea, saber Claro, cuál es el núcleo, y eso es interesante, ¿eh? Un desafío bueno para hoy. Conocernos y conocer la familia. ¿Con quién vivo exacto, finalmente? Porque hay familias que parece que no se conocían. Y segundo, exacto. bueno, es como la libertad, ¿no? Esta cosa de aguantar, sí, hasta que empezamos a afectar a los demás. Sí, Claro. muy, muy interesante. Sí, pues, y entonces lo que solemos proponer, o lo que se ha escuchado mucho quizás en los medios por parte de los profesionales de la salud mental, es que podamos establecer rutinas, que tratemos de mantener un orden en nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Pero personalmente siento que solemos pedir mucho al plantear estas técnicas o estas nuevas rutinas, ¿no? Porque finalmente todo parte desde la comunicación. O sea, si nosotros como seres humanos no nos comunicamos, no podemos llegar a nada. La comunicación finalmente es la base para empezar a construir estrategias, acuerdos, para empezar a negociar, por ejemplo. Entonces, la invitación es a que las personas nos demos el espacio para poder comunicarnos y establecer diálogo. Entonces, en este sentido también, personalmente también siento que en Chile no se favorece mucho la expresión de las emociones, por ejemplo, que es finalmente son las emociones las que están un poco revueltas en este tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, algo que se me ocurre con tema de género también, es que cuando somos niños, sobre todo los varones, y no sé, nos pasa algo, nos ponemos a llorar. Típico que el adulto nos dice, no, los niños no lloran, los hombres no lloran. Entonces, se está coartando finalmente esta expresión de la emoción, que es el llanto. Claro. Y hoy en día uno sigue escuchando eso, ¿no? Si de repente el papá, la mamá o algún adulto le dice al niño varón, no, los hombres no lloran, no tienes que llorar. Entonces, no, yo creo que no somos conscientes del daño que podemos estar generando en ese niño, finalmente, porque estamos coartando su expresión emocional, que es el llanto, y que es una manifestación tan pura, tan honesta, que no solo el llanto aparece cuando estamos angustiados o tristes, sino también cuando estamos felices o emocionados. Entonces siento que de alguna manera también en Chile no favorecemos la expresión de las emociones. Y eso es complicado. Entonces pedirle hoy en día a las familias que casi de la nada empiecen a dialogar y a conversar sobre cómo se sienten puede ser también un poco difícil a buenas y a primeras, ¿no? Pero igual, Y en por este... ejemplo, igual se ha visto un poco que la gente busca diferentes actividades en este tiempo que hemos estado en casa, de compartir más con la familia, de conocerse, ¿verdad? Hemos visto en las redes sociales, en la televisión, que la familia ya
descubrieron al chef de la familia, hecho Claro. ejercicio, tienen sus gimnasios desde casa, las diferentes plataformas también te invitan a que seas más dinámica el día a día. Por ejemplo, por nombrarte TikTok, que también lo están Claro. utilizando bastante para que la gente salga un poco de esto, ¿verdad? Y pueda compartir más en casa y en familia. Son Lo que buenas Sí, dice, totalmente. sí, lo que dice aquí el hermano Juan es interesante, ¿no? Y me engancho de su intervención para preguntarte lo siguiente. ¿En qué medida esa actividad, esa rutina que, como tú decías, los medios de comunicación se ha propuesto así ampliamente, nos puede favorecer o dificultar la expresión de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Porque a lo mejor estas mismas actividades, rutinas, nos pueden llevar a una omisión o un olvido de lo que estamos experimentando en lo más profundo, ¿no? Y para eso a lo mejor sirve lo que tú mismo decías, la comunicación. Claro, o sea, vuelvo un poco a mi idea anterior, que finalmente estamos proponiendo a las familias o a las personas que establezcan rutinas, que quizás exploren en nuevas actividades, pero yo diría que sin dejar de mirar lo que nos está pasando internamente, ¿no? O sea, qué está pasando conmigo en esta pandemia, qué sentimientos me ha generado, cómo me he sentido. Y desde ahí establecer un diálogo, entre comillas, emocional, ¿no? Que finalmente son las emociones las que están a la base de todo esto. Y en ese sentido también la comunicación efectiva y el diálogo es finalmente la herramienta que tenemos para la resolución de los conflictos que se pueden dar en la familia o con las personas con quienes estoy conviviendo. Así es. Nicolás, un paréntesis. Queremos invitar entonces a todas las personas que nos están viendo, escuchando, a que puedan llamar, escribir, hacer consultas, ¿no es cierto?, a través de un mensaje o en línea, ¿no? Estamos Ya, hablando perfecto. con Nicolás Manrique, él es psicólogo y nos está compartiendo sobre la salud mental en Chile y en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Así que ya saben, amigos que están a través de las redes sociales, hagan sus consultas, aprovechen esta oportunidad que nos ofrece Es gratis. nuestro amigo Nicolás para sacar nuestras Es dudas. importante, son pocas Porque, cosas gratis en esta vida y claro, tenemos que... hay que aprovechar y agradecerte desde ya, Nicolás, tu labor, agradecer la labor de todos los psicólogos, así como tú comentabas que es muy bajo el porcentaje que es destinado a esta área. También siguen adelante, están de pie, quieren ayudar, quieren llegar a las personas, así que desde ya agradecido de poder conversar contigo. Sí, no, yo les agradezco a ustedes también por el espacio. Sí, Parece está que tenemos sonando aquí el teléfono. una llamada. A ver. Ya, qué bueno. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Se escucha o Sí, no? se escucha, ¿no? Bueno, Quiero hacerle una consulta a Nicolás. ok, primero, ¿cuál es su nombre? Elba Gladys. Elba Gladys. Elba Gladys, bienvenida Elba Gladys. Un ¿Cómo aplauso. estás? Un aplauso para ti, cariños. Hoy quiero felicitarlos por el programa porque es muy, muy bueno, muy entretenido. Yo los escucho todos los viernes. Ay, qué Y la linda. auditora. Muy bien. Una fiel auditora de ustedes. Gracias, gracias. Elvita, cuéntanos. Habla directamente entonces. Bueno, quiero hacerle una consulta a Nicolás. Mira, yo estoy cuidando a una persona de 85 años que tiene una apatía. Vivimos las dos solas. ¿Ya? Entonces, quiero consultarte algo que me recomiendes tú para que no me afecte, porque la verdad es que ya me está sobrepasando un poquito la cosa. Es una Claro. persona muy negativa, no quiere nada, conversa poco, y estamos las dos solas, eso es lo peor, que estamos las dos solas. Claro. ¿Quién es esta persona de usted, señora Elba? ¿Cómo?
¿Qué ¿Qué es relación tiene con usted? usted la persona? Eh, bueno, somos amigas, la conocí o la conozco hace como 20 años más o menos. Ella me ha ayudado mucho, pero ahora yo estoy trabajando con ella. O sea, esto es un trabajo, no es algo que yo lo esté haciendo gratuitamente, pero ya estoy aquí de mediados de marzo y no he salido a ninguna parte. Vivimos en un departamento, encima no tenemos ni patio, nada. Cuarentena estricta. Exactamente. Y cero visita también porque también me da un poco de miedo que traigan el contagio. Claro, y es una realidad, ¿verdad?, que se vive, Sí, sobre todo en estas ciudades grandes, donde se viven departamentos, el espacio es reducido, entonces sí, se complica un poco más la situación, ¿verdad, Elba? sí, eso es, por ejemplo, yo aquí me paseo como un león enjaulado. El departamento no es chico, pero igual el encierro agota. Sí, por supuesto. ¿Está claro, Nicolás, la pregunta? Sí, sí. Algunos tips entonces ahí para nuestra amiga Elba. Así que atenta, Elvita, toma Elvita, atenta apunte. entonces al programa. Vamos a responder. Ya. Muchas gracias por Muchas llamar. gracias. Un abrazo, Que estén bien. cuídate. Abrazo para ustedes. ¿Aló? Sí, Sí. te escuchamos, Nicolás. Ya, perfecto. Agradezco la pregunta de Elba, ¿no? Sí, Que yo creo que es una realidad que se está dando mucho en varias familias hoy en Chile. Sobre todo, como dice Elba, muchas veces cuando se trata de cuidadores de otras personas, sobre todo adultos mayores, que padecen alguna patología mental o psiquiátrica, lo cual ya es un valor agregado a la labor del cuidador, ¿no? Que requiere muchas veces de herramientas que no siempre tenemos a la mano. Yo le diría a Elba que es importante que usted mantenga siempre contacto con sus redes de apoyo. ¿A qué me refiero con redes de apoyo? A la Junta de Vecinos, por ejemplo, que son una gran red de apoyo, al CESFAM, que también es considerado y súper valorado por las personas como red de apoyo, algún centro de madres de repente, municipalidad. En un primer momento es importante conectarse y mantener el contacto con estas redes de apoyo. Y en segundo lugar, yo también le propondría que si usted se está sintiendo muy sobrepasada en términos emocionales, pudiera también buscar ayuda a un profesional de la salud mental en este caso, que, bueno, yo había anotado algunos números a los cuales las personas pueden llamar. Se lo envía al hermano Luis, no sé si los tendrá por ahí. Sí, lo Pero tenemos. pero los puedo también compartir más adelante, que son números, finalmente son líneas gratuitas a las que las personas pueden llamar. Por ejemplo, está el Fono de Adulto Mayor, que ofrecen también ayuda de forma remota a cuidadores y también a adultos mayores que están realizando cuarentena. Y también, por ejemplo, está el Fono de Salud Responde, que también es una línea del Ministerio de Salud, que también va en ayuda no solo a los malestares físicos, sino también cuando las personas tienen algún malestar emocional. Ofrezco estas opciones porque son opciones que son gratuitas, ¿no? Y a las que las personas pueden acceder de manera remota. Vale. Porque entiendo que finalmente el caso de la señora Elba no puede salir de la casa, vive con un adulto mayor, entonces también es complicado por el tema del virus, ¿no? Así es. sí, y es nuestra realidad, o sea, es un país con mucho adulto mayor que muchas veces no están con 100% con su familia, sino que están a cargo de cuidadores, ¿verdad?
que están permanentemente con ellos. Así que Exacto. ya saben, ya se van a dar en unos minutos más los números de teléfonos para que también puedan acompañarse. Nico, cuando tú dices echar mano, ¿no?, a las redes de apoyo, nombraste básicamente instituciones. ¿Podemos considerar Claro. las amistades, la familia, Totalmente. la vida espiritual incluso? Totalmente. ¿Cómo vincularlo ahí, las redes de apoyo como para que te sirvan en este momento? Mira, por ejemplo, como tú bien dices, la familia, los amigos, o sea, yo creo que son la principal red de apoyo que uno puede establecer, ¿no? Y sí, se nos fueron bien nombrar las iglesias, ¿no? Las parroquias, que son lugares de encuentro y de congregación, que también hoy en día las personas pueden también establecer ahí diálogo con los parroquianos o con el sacerdote, con el pastor. Así que son una red de apoyo súper importante y que muchas veces nos vemos sobrepasados porque no hablamos en cuanto a lo que nos está pasando. Y por lo general las personas lo que necesitan es ser escuchadas muchas veces. Entonces, que puede sonar algo tan sencillo, pero que finalmente enriquece tanto y alivia tanto el corazón, que es algo súper valioso y que no necesariamente se puede hacer con un psicólogo, sino como bien dices tú, con un familiar, con un buen amigo, con algún director espiritual. Es importante mantener esas conexiones, sobre todo ahora en este contexto de pandemia. Exacto. ¿Sabes que es una actividad que la iglesia, digámoslo aquí, en Chile ha venido haciendo desde hace algún tiempo y le llama la pastoral de la escucha? Claro. ¿Cómo viene a ponerse sí, no de moda, pero muy importante en este tiempo, ¿no? En que, fíjate que a pesar de la distancia podemos seguir conversando. Exacto. Es cierto que la presencia física no viene reemplazada por nada, pero podemos seguir hablando este mismo medio para escuchar, para compartir también dificultades. Porque yo me he dado cuenta que a veces cuando uno comparte las dificultades y cuando se da cuenta que no soy el único con ese problema, parece que se va llevando de mejor manera. Se va alivianando la carga. Se va alivianando la carga, exactamente. Así que para Elba particularmente, que eche mano de sus redes, ¿no es cierto?, pero que también, bueno, la paciencia a veces de saber que no, bueno, a muchos de nosotros nos está pasando lo mismo, no es consuelo, por supuesto, pero a lo mejor algo te ayuda. ¿Perdón? Sí, no, estábamos diciendo algo de Elba. Nicolás, hemos hablado un poquito de la familia, de la realidad que se vive en Chile con respecto a la salud mental. Ahora quizás quisiéramos llevarte a un tema mucho más específico, ¿no? Nosotros estamos aquí en una casa de jóvenes y nos interesa bastante esa temática, ¿no? Sobre todo en cuanto a cómo los jóvenes y sobre todo los adolescentes puedan estar viviendo este tiempo complejo, ¿no? Sabemos que la adolescencia ya de por sí es un tiempo bastante así complejo, movido. Bueno, y con la pandemia, ¿qué puede pasar en aquellos que están viviendo esta etapa de su vida? Antes de profundizar en eso, quisiera también hablarle a Elba, reconocer la labor que ella está haciendo. Ser cuidador no es fácil, conlleva muchas situaciones que son estresoras, ¿no? Entonces, quiero animar a Elba a que busque, como mencionaba anteriormente, estas redes de apoyo, que pueda establecer diálogo con algún familiar, algún amigo o alguna institución, y que finalmente agradezco la labor que está haciendo, que es súper valorable, que es súper dignificadora, tanto para ella como para la persona que está cuidando, que no es menor cuidar a otra persona. Exacto. Eso, para él. Y con respecto a los jóvenes y adolescentes, ¿no? Aquí la palabra clave yo creo que sigue siendo las emociones. Yo siempre que
que he trabajado con adolescentes o que empiezo a hablar con algún chiquillo o chiquilla, siempre relaciono la palabra adolescencia a adolecer. Es como una etapa en la que se sufre y en la que no siempre se pasa bien. Uno como que la pasa mal un poco cuando es adolescente. No sé si algunos, quizás ustedes se acuerdan de su adolescencia. Claro. Nosotros también en psicología consideramos la adolescencia como un duelo también, en que se está perdiendo el niño que yo era para convertirme ya en un adulto. Etapa de grandes cambios. Claro. Eso se da más o menos a los 15 años, ¿verdad? Sí, como a los 13 más o menos, hasta los 18, claro, por ahí. Entonces una etapa, como dices tú, de hartos cambios, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional también, ¿no? Entonces es una etapa que es difícil para los chicos y chicas. Y en este sentido también los adolescentes son de alguna manera difíciles de tratar, porque finalmente una de las características de los adolescentes es que ellos buscan diferenciarse. Ellos están en la búsqueda de su identidad personal y buscan diferenciarse, por ejemplo, de los adultos de referencia, que pueden ser los papás, los cuidadores, diferenciarse del niño que están dejando atrás para, como te digo, buscar su propia identidad. Entonces, en ese sentido, muchas veces se vuelve difícil el trato con los adolescentes, porque muchas veces son medios esquivos, no les gusta mucho relacionarse con otras personas. Entonces, claro, si lo llevamos ahora al contexto de pandemia, vemos que los adolescentes la están pasando mal también, porque no se pueden juntar con los amigos, porque no pueden salir a dar una vuelta, qué sé yo. Y en esta etapa son los amigos, el grupo de pares, el grupo de referencia que los adolescentes tienen. Entonces ahora en este confinamiento no están teniendo acceso a este grupo de pares o a este grupo de amigos. Entonces finalmente es importante con los adolescentes ir identificando las emociones, que es algo también transversal para todos nosotros, ¿no? Identificar lo que estamos sintiendo. Pero especialmente con los adolescentes, que muchas veces se guardan mucho las cosas. Entonces yo creo que el primer paso es identificar las emociones, establecer el diálogo desde ahí, para reconocer lo que nos está pasando y por poder finalmente verbalizarlo y conversar en función de eso, para llegar a una reflexión, ¿no? Y yo creo que es importante también que cuando los papás o los cuidadores quieran establecer diálogo con los adolescentes, con los hijos, los jóvenes, empiecen también por ellos, de alguna manera a normalizar lo que les está pasando. Por ejemplo, yo como papá le puedo decir a mi hijo, ¿sabes qué? Realmente yo siento miedo, me he sentido angustiado por este contexto de pandemia o por una u otra cosa. Entonces, primero que nada, transparentar. Yo como adulto, que también estoy sintiendo temores, que me he sentido angustiado, ansioso, y desde ahí también establecer el diálogo con el adolescente para que él también de alguna manera se dé cuenta de que el adulto también está sintiendo muchas cosas en este tiempo, ¿no? Es decir, una vez más, el diálogo y las emociones. Qué importante, ¿no? Son verdaderamente rieles de conducción así de la... Claro, y muchas veces los jóvenes también son de guardarse más las cosas, de no expresarlas, o más bien muchas veces se expresan de una forma más agresiva ante los adultos, ¿verdad? Ante la autoridad, claro. Claro. Claro, la adolescencia en el fondo, una de las características también que uno puede rescatar es que se busca la libertad, ¿no? La libertad, claro. Entonces en este ambiente donde los papás están insistiendo que hay que quedarse en casa y donde es la recomendación que tenemos que acatar, ellos también lo pueden ver como una obligación, ¿no? Una imposición. Una imposición, claro. Y ahí tiene que ir el diálogo. Sí.
Ahí tiene que haber diálogo entre padre e hijo, ser más cercanos, aprovechar este tiempo de que están más cerca, están juntos. Diálogo. Tú decías, Nicolás, que uno de los efectos que se nota en este contexto para todo, digamos, para toda persona, los efectos patológicos, es el intento de suicidio. Y la tercera sacó un artículo hace una semana atrás y dice que la población que está entre los 20 y 25 años es la que más, ¿no es cierto?, se ha visto aumentado con este efecto del suicidio durante la pandemia. Claro. Sí, como te decía, o sea, los intentos de suicidio, las conductas autolesivas, que es distinto, ¿no? Por ejemplo, consideramos conductas autolesivas de pronto los cortes, que solemos ver también en algunos pacientes, en los brazos, en el antebrazo, en las piernas, son conductas autolesivas. Pensamientos de muerte también, o sea, como que finalmente las personas quisieran no estar vivos, ¿sí? Sino como muchas veces nos toca escuchar de que las personas quisieran como descansar de todo esto, entonces para eso como que idealizan estos pensamientos de muerte, ¿no? Es algo que también puede ocurrir en el contexto de pandemia, y no solo en pandemia. O sea, ya les comentaba al principio que Chile tiene altos índices de suicidio en la población. Entonces es un tema que también es importante conversar. Quizás me voy a desviar un poquito, pero es importante mencionarlo, que muchas veces creemos que cuando hablamos de suicidio con otras personas o con adolescentes, vamos a favorecer o de alguna manera tenemos la creencia de que vamos a meter la idea en la persona del suicidio y que finalmente se va a terminar suicidando. Eso es falso, es un mito. Mientras más podamos transparentar y conversar en cuanto al suicidio, es también una forma de prevención de este mismo. Entonces la invitación es a que no tengamos miedo de hablar sobre suicidio hoy, sobre todo, ¿no? Que sea un tema que se pueda tocar en algún minuto, en algún espacio seguro, en algún espacio de intimidad, sobre todo los cuidadores con los hijos. Es importante, yo creo, en algún momento conversar, que puede ser una idea que aparezca en algún minuto, ¿no? Sí, entonces, volvemos al tema del diálogo. Considerando que no es fácil pedir ayuda, menos una persona que está en esa situación, ¿cuáles son los rasgos ahí importantes a destacar entonces para justamente fomentar el diálogo? Yo creo que hoy, sobre todo cuando estamos en confinamiento, es una tarea importante de todo el sistema familiar estar al pendiente, sobre todo de los adolescentes, ¿no? Que puede ser que estas ideas surjan ahí con un poco más de, no sé si de facilidad, pero que pueden ser un poco más recurrentes. Es una labor de todos, finalmente, como sociedad, prevenir el suicidio. Muchas veces las personas no tienen con quién hablar, con quién expresar lo que están sintiendo, entonces disponernos nosotros también a ser un factor de ayuda, un factor protector para las demás personas en el tema del suicidio, ¿no? Que insisto, es un tema delicado, es un tema que muchas veces quisiéramos no conversar, pero que es una realidad, que está presente, entonces que es necesario abordar. Efectivamente. Muy interesante, Nicolás, lo que tú nos comentas, y sobre todo porque, bueno, tú comenzaste compartiendo de que vivimos en una sociedad que mira la salud mental con un cierto tabú y que al mismo tiempo nos cuesta como sociedad chilena tomar contacto con nuestras emociones y sentimientos. Pero frente a eso nos pide, nos desafía, nos invita a que realmente debemos comunicarnos y desde lo más profundo, ¿no? Desde lo que estamos sintiendo, experimentando como persona. ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Cómo hacer ese cambio de paradigma
tan importante y fundamental para enfrentar lo que nos toca vivir y todas las circunstancias de la vida? Uf, tremendo desafío. Mira, como yo lo veo, en verdad, siento que es una cuestión cultural, ¿no? Que de alguna manera, desde muchas generaciones atrás, se ha venido propiciando este no hablar de lo que me está pasando. Entonces, yo creo que ahora el desafío es nosotros como adultos, como educadores, porque finalmente como adultos somos educadores de las nuevas generaciones. Tiene que ver con invitar a establecer diálogos emocionales. Muchas veces la educación, y eso es un hecho en verdad, apunta a la formación intelectual de los estudiantes, de los y las estudiantes, pero se deja de lado la educación emocional. Entonces, leía también por ahí que hay algunos proyectos que han presentado algunos parlamentarios como para integrar la educación emocional en la formación escolar de los niños, niñas y adolescentes, pero finalmente es algo que también va quedando, a mi parecer, agendado o postergado. Pero yo creo que es un cambio cultural del cual también tenemos que hacernos parte ahora ya. ¿Salud emocional es sinónimo de salud mental, crees tú? Las emociones, o sea, son la base, las emociones y los afectos son la base de nuestro desarrollo. Por lo tanto, de allí se parte entonces. Por ahí se parte, claro. O sea, una persona que no está al 100 en términos emocionales o en términos afectivos, no va a rendir tampoco en otros aspectos de la vida, como la universidad, el colegio, el trabajo, la familia. O sea, las emociones están a la base finalmente de cómo nosotros podemos construir lo que somos y quiénes somos. Nicolás, tenemos otra pregunta. No sé si el hermano Gonzalo ahí te puede... No, en el chat de YouTube, del canal. De inmediato. Rosita Sáez, una fiel auditora también de nuestro programa, nos pregunta: buenos días. Preguntarle a Nicolás, ¿cómo incentivar a los adolescentes a participar de las aulas virtuales? Tal vez dice ella tips para incentivar a los adolescentes a participar de las aulas virtuales. Sí, es algo que he escuchado bastante también en pandemia, que los estudiantes no, como que han perdido el interés o no sé qué pasará ahí en profundidad, pero les cuesta conectarse de pronto a las clases, ¿no? Antes de responder a eso, tenemos que tener en consideración de que la etapa del desarrollo en la que están los adolescentes, como mencionaba al principio, es una etapa difícil, ¿no? El cerebro adolescente aún está en desarrollo, está en construcción. Entonces, es un periodo de crecimiento neuronal y emocional también. Y los adolescentes, al igual que los niños, tienen la característica de que son egocéntricos. No en un mal sentido de la palabra, sino que es una característica propia de la adolescencia, ¿no? Que ellos son de pronto egocéntricos, a veces egoístas, pero no quiero que se malentienda, ¿no? Sino que es una característica de la adolescencia porque finalmente ellos están buscando su propia identidad, ¿sí? No es algo necesariamente malo. Exacto, sí, se comprende. Claro. Entonces, en ese sentido, como ellos buscan diferenciarse de los adultos o de los niños, van a buscar finalmente como llevar la contra, como podemos decir más coloquialmente, a lo que está establecido. Y en este sentido siento que desde ahí podemos encontrar la explicación al por qué no querer conectarse a las clases o ser un poco más rebelde en ese sentido. Que no es tampoco la respuesta a esa reacción. O sea, también
consideremos que el adolescente también la está pasando mal en este contexto de pandemia, ¿sí? Igual que todas las personas de la familia. Pero finalmente yo creo que hay que negociar con el adolescente, negociar con el niño, y todo, insisto, voy a ser bien majadero en esto, a partir del diálogo, ¿sí? No del grito, no de la pelea quizás, sino un diálogo súper transparente, viendo los pros y los contras de mis actitudes, y también qué me está pasando a mí con todo esto. Quizá no es porque no quiera nomás conectarse a la clase, sino quizá, no sé, lo pone ansioso, no le gusta la cámara. Los adolescentes tienen también un tema con la corporalidad, con su apariencia física, qué sé yo. Entonces puede ser muchos factores los que estén a la base de eso. Pero finalmente la propuesta es el diálogo para poder negociar. Y en este negociar también es importante establecer la rutina. Por ejemplo, la hora de la levantada, el desayuno, no sé, hasta las 10, de 10 a 12 la clase, de 12 a 1 un break, de ahí el almuerzo, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Sí, pero claro. Cada realidad familiar es distinta. Pero es importante establecer los límites a partir del diálogo y las rutinas, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, con el sueño, o sea, salvaguardar las horas de sueño, que tienen que ser más o menos como entre 7 u 8 horas. La alimentación también, que es importante, que sea más balanceada, que haya espacio también para el ocio, para las redes sociales, incluso para los videojuegos, que la actividad física también y el ejercicio es súper importante, el tomar sol. Quizá en este tiempo no hay mucho sol, pero por último salir a tomar aire afuera. Claro, porque el sol nos entrega vitamina D, que también es súper importante para nuestro organismo. Y también, por ejemplo, los espacios de desarrollo espiritual. O sea, si el adolescente es parte de una pastoral juvenil o de alguna iglesia, incluso la meditación en términos más de las culturas orientales, que también hace súper bien. Y obviamente el tiempo para la escuela, ¿no? Para ¿cómo se llama? Las clases virtuales. Yo le diría a Rosita, ¿era el nombre? Rosita. Le diría a Rosita que trate de negociar con el adolescente, ¿no? Que trate de establecer estos límites, estas rutinas, pero no impuestas, sino que esto surja a partir de un diálogo y de una negociación con el adolescente. Sin olvidar, obviamente, que usted, Rosita, es el adulto responsable, ¿no? Y es quien va a establecer los límites y las normas. Y que finalmente también sea flexible, que quizá el niño, niña, adolescente no va a estar al 100 para todas las clases. Entonces también ser conscientes de eso, ser compasivo con el adolescente y también autocompasivo yo como adulto, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco. Porque sabes que no es fácil, desde lo que nos ponemos detrás, desde el otro extremo de la cámara, como docente, tampoco es fácil hablarle a una cámara, hablarle a un computador donde si tienen más de 10 alumnos, generalmente no hay imagen de por medio. Bueno, en fin, no es fácil de ninguna de las dos partes, sí, absolutamente. Así que son buenos desafíos para hoy. Nicolás, para ir redondeando algunas cosas que tú nos has dicho, lo importante es el diálogo, ¿eh? Tú mismo has dicho, voy a insistir en eso, el diálogo. Uh-huh. Una pregunta que a mí me queda en tinta todavía, porque lo dijiste la otra vez cuando llamaste como el emprendimiento. Tú dijiste que ustedes aportaban también desde otras áreas
desde la espiritualidad, desde la cultura. ¿Qué tan importante es eso, rescatar esos valores culturales, espirituales en este momento de pandemia, apostando justamente a la salud mental? ¿Qué elementos ahí son buenos, son rescatables? Mira, yo siento que los espacios espirituales en términos de institución, como parroquia, como iglesia, son súper buenas redes de apoyo. Vale. Una red de hemos apoyo visto más, que, entonces, claro. claro, totalmente. Hemos visto que, por ejemplo, algunas diócesis tienen campañas de recolección de alimentos. Acá en Osorno la diócesis está con una campaña de recolección de leña para llevar a las casas. Entonces, no deja de ser una red de apoyo súper importante en términos no solo materiales, sino también espirituales y de contención, finalmente. Excelente, sí. Y los espacios personales de meditación o de oración para los que somos cristianos, es importante, yo creo que no los dejemos de lado, ¿sí? Participar de la misa online o en la radio, tener los espacios de oración y meditación, quizá un altar en la pieza, pero que sea un espacio personal. Que las personas finalmente se puedan sentir seguras en este espacio y desde ahí desarrollar y potenciar la espiritualidad y la meditación, que en estos tiempos sobre todo es súper importante. Wow. Nicolás, nos has dado tantas ideas, tantos tips. Gracias por tu tiempo, gracias por disponerte también a compartir con nuestros amigos que nos escuchan y que van a seguir escuchándonos, porque los programas quedan grabados y van a servirnos sin lugar a dudas. Así que te agradecemos con un tremendo aplauso de parte nuestra, virtual, también de nuestros amigos que nos acompañan. Sí, y agradecemos también a Elba y a Rosita, que se atrevieron también a hacer las preguntas. Exacto. El día de hoy, así que un abrazo a ellas y ánimo a seguir adelante, que oye, se puede. Oye, Nicolás, si puedes repetir nuevamente los medios de contacto para todas aquellas personas que a lo mejor necesiten alguna atención psicológica online. La cuenta de Instagram, no sé, algún número también de WhatsApp. Bueno, ahí tú compártenos. Sí, ¿Por dónde se pueden comunicar? En el chat de YouTube. Sí, como les mencionaba, tenemos este espacio de atenciones psicológicas que por la contingencia son de manera remota, online, que somos 2 psicólogos con Marcela, que es mi amiga, mi colega. Tenemos a Nehuentú Psicología en Instagram. Así que ahí nos pueden contactar, nos mandan un mensaje y coordinamos en función de lo que necesiten. Tenemos nosotros también tarifas diferenciadas, o sea, somos súper conscientes de que en este contexto de pandemia de repente las lucas no abundan. Exacto. Entonces podemos también llegar ahí a un acuerdo económico. Finalmente la idea es que nadie se quede sin consultar por temas de plata, ¿sí? Excelente. Y, ¿algún número? Mira, hacemos el primer contacto por Instagram. Ya. Okay. Sí. Entonces invitamos a todos los que quieran seguir en contacto con Nicolás y Marcela, que son 2 psicólogos que están prestando este servicio en este tiempo de pandemia, a que visiten su página en Instagram, ¿no es cierto? Nehuentú Psicología. Nehuentú Psicología. Nehuentú Psicología. Así que ahí para que se pongan en contacto a través de un mensaje interno, y ahí ellos le van a hacer su asesoría y van a ofrecer su servicio. ¿Qué pasaste, Nico? Exactamente. Una pregunta. ¿El gallo es de verdad o es una grabación? ¿Se escucha el gallo de nuevo? Sí, claro. Sí. Es que sabe que nos hace muy bien también a nosotros, ¿eh? Escuchar ahí la naturaleza, que somos. ¿Cómo escuchar? Sí, deben andar ahí pidiendo comida los gallos. ¿Es de verdad? Sí, es de verdad, es de verdad. Gracias, Nico. Qué bueno. Muchas gracias, Nicolás, entonces, por tu contacto. No sé si ustedes pueden compartir los números o si los números del Ministerio de Salud o del SENDA, que puede servir también a las personas que están escuchando. Sí, si los tienes a mano, te agradeceríamos que lo compartieras. Son líneas gratuitas. Mira, tenemos el Fono Infancia, que es un fono que, como lo dice,
el nombre tiene que ver con muchas veces cuando los cuidadores, los papás, las mamás se sienten sobrepasados, de repente no saben qué hacer en cuanto a la crianza de los niños, pueden llamar y pedir también asesoría a este número, que es el 800-200-818. 800-200-818. Entonces, Ese es Fono Infancia. Así es. Y tenemos otro que también es Salud Responde, que Salud Responde funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que es del Ministerio de Salud, donde se puede pedir también orientación no solo con temas de malestar físico, sino también malestar emocional, ¿no? Y ese número es el 600-360-7777. 600-360-7777. Salud Responde, las 24 horas del día. Exacto. Y hay otro fono también que creo que es importante, de alcohol y drogas, que es para personas que tengan algún tipo de consumo problemático de alcohol u otras drogas, y también para familiares, amigos o cercanos de personas que estén en esta situación, para pedir orientaciones y ese tipo de cosas. Ese es el 1412. 1412. El fono. Muy bien. Y otro, el fono de adulto mayor, que también sirve para el adulto mayor o para los cuidadores también, que es el 800-4035. 800-4035. Fono adulto mayor. Ese le puede servir incluso a nuestra amiga Elba. Para Elba, justamente. Hermano Gonzalo, que también dice que le va a servir el fono adulto mayor. Otro número tiene que ver con la orientación en cuanto a la violencia contra la mujer, que es el 1455. ¿14? 55. 1455. Que hemos escuchado también y visto en la prensa que han aumentado mucho los llamados y las denuncias en cuanto a violencia contra la mujer o intrafamiliar, ¿no? 55. Vale. Así es. Y el último dato que quiero entregarles es de Psicólogos Voluntarios en Chile, que es una ONG de la cual Marcela, mi amiga, mi colega, es parte, que es una línea gratuita de atención psicológica también de forma remota, a la que también las personas pueden llamar o comunicarse. Ellos atienden de 10 a 19 horas. Es un número de WhatsApp, así que es el +569 755 923 66. También pueden encontrar a psicólogos voluntarios en Instagram. Si los buscan, los pueden seguir ahí también. Ok. Que yo creo que es una súper buena herramienta hoy en día, sobre todo. Entonces el último número es +56 975 59 2366. Psicólogos Exacto. Voluntarios de Chile. Exacto. Bueno, datos muy útiles para este tiempo de pandemia, sobre todo para los que se están viendo un poquito sobrepasados con las distintas situaciones que pueden estar viviendo. Así es, ya los números entonces que nos dio nuestro amigo Nicolás están en el canal de YouTube, en la programación del programa del día de hoy, el programa número 15, así que para que los puedan buscar y puedan llamar cuando sea necesario. Sí, totalmente. Bien, Nicolás, te saludamos, te abrazamos virtualmente, te agradecemos y te dejamos comprometido para otro día si te podemos llamar, porque la salud mental va a seguir siendo un tema tratado por nuestro programa. Así que desde Sí, ya con mucho gusto. Vale, Nico. Muchas gracias. Bendiciones a Osorno. Paz y bien. Gracias, hermanos. Saludos y abrazos para ustedes. Gracias, muchas Nos gracias. vemos, cuídate. Y aquí estamos. Y ahí está Nicolás Manríquez, psicólogo de Osorno, acompañándonos el día de hoy con salud mental, un tema muy importante en este tiempo de pandemia, Un temazo, realmente. donde nos invita al diálogo.
al diálogo con los jóvenes, con los niños, con los adultos y adultos mayores. Qué importante eso, ¿eh? Y saber dialogar. Escucharnos. Claro. Así que es necesario en este tiempo que estamos viviendo. No sabemos cuánto va a durar, pero qué importante es el escucharnos y el de poder dialogar entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué? No, eso Gracias. para decir, Así como, eso para ¿qué decir dijo? simplemente que el diálogo supone atención, ¿no? Es decir, o si no, es diálogo de sordo, esto, un monólogo. Claro. Simplemente para decir que lo importante que también decía Nicolás, ¿eh? Hoy día hay tantas personas que lo único que necesitan y esperan es ser escuchadas, ser atendidas. Así que un gran desafío. Así que muchas gracias, Nicolás. Un saludo para Osorno, entonces, que Gracias. nos acompaña. Nuevamente. Bueno, muchos desafíos nos dejó Nicolás, pues, Sí. sobre todo como cultura Hartas tareas, pues. chilena, como persona también, de cómo ir comunicando desde lo profundo, ¿no? O sea, existen también niveles de comunicación, ¿no? Claro. Ahí también podría ser un tema, ¿no? A conversar, ¿no? Pero eso, bueno, ahí tenemos otro tema que podríamos en algún momento conversar con Nicolás. Con Nicolás, claro. Sí. ¿Cierto, hermano Gonzalo? Absolutamente sí. Bueno, es un nivel de comunicación. Absolutamente. Cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo estás? Y uno que Bien. responde, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Y no decimos nada. Claro. Y no decimos nada. Y una respuesta tan normal entre nosotros, entre Oye, todos, sí. ¿no? Atrevámonos a. ¿Por qué a no decimos a hablar veces un no estoy poquito muy más, bien? entonces? Ese sería un Estoy programa triste, también. estoy cansado, estoy aburrido. Canales de comunicación, eso Claro. es una buena temática. ¿Cómo nos comunicamos? ¿De qué modo? ¿Movemos las manos? ¿No las movemos? ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo nos miramos? Y eso es como bien de chileno, ¿no? Claro. Bien. Sí. Somos sí, un poco no, cortantes sí, de muchas chileno, veces, así sí. que Sí. atrevámonos a dialogar más y a tener mejor llegada con todos, ¿verdad? Y desde la verdad, ¿no? Y desde la Tan verdad. importante eso, desde la verdad, como decía Nicolás. Perderle el miedo a decir cómo me siento, como decías tú, Luchito. Como, mira, me siento así. Que los papás no tengan miedo de decirle al hijo, sabes que yo también estoy agobiado, estoy cansado. A veces tratamos de dar esta imagen de que nada nos pasa, ¿no? Y estos tiempos son los que nos aquejan a todos. Bueno, porque mostrarse frágil no es fácil, primero que todo. Pero tampoco no es conveniente para el sistema de hoy día. Porque nadie quiere una persona frágil. Nos han enseñado, de hecho, que tenemos que ser fuertes, exitosos, ¿no? La meritocracia nos ha hecho Siempre tanto. mirar hacia adelante, ¿no es cierto? Bien. Pero así Podríamos seguir estábamos hablando con todo el nuestro día. programa el día de hoy Un programa muy lindo, ¿no? Que nos deja pensando Que nos deja distintas pensando, cosas. reflexionando. Y más pausado también, Claro. más para darle el tiempo precisamente al diálogo, que nos hace bien a todos. Así Sí. que agradecemos desde ya este programa número 15. Así que un aplauso para este programa Bravo. número 15. Y vamos a saludar Eso, los saludos. a través desde el Instagram de la Casa de Jóvenes. Saludamos a Mar de Febrero, que se unió a Yubica, a Cristian, que es de Chillán, que también nos estuvo acompañando el día de hoy a través de estas redes sociales. Excelente. Y en YouTube también hay saludos. En YouTube también tenemos saludos de Miquela, a quien estamos acompañando a la distancia. Un abrazo para Miquela. El dolor de la pérdida de su mamá. Miquela, te queremos mucho, te queremos, te vogliamo bene, se dice en italiano, te deseamos todo lo mejor para tranquilidad tuya, espiritual y de tu familia, ¿ya? Un abrazo grande, Miquela querida. Cariños para ti Estamos contigo. a la distancia. Sí, ¿Qué otros eso- saludos? ¿Hay más no saludos? tengo. yo- Más arribita. A ver, más Antes de, arribita. de los fonos. Antes de los teléfonos, dice gracias Rosita, no se responde. No, ¿quién más? ¿No hay? ¿No te aparece? No, a mí no me aparece por lo menos. ¿Cuál sería? Hay unos varios saludos ahí a... Por ejemplo... Perdón, ya. ¿Lo encontraste? Sí, no, dale, Ahí, por Jorge. favor. Sí. No, después de Jorge. Bueno, Rosario Lobos. Rosario, saludo a todos desde... No entiendo lo que... Pero un saludo a Desde Juanito. Mafil. Desde Desde Mafil. Mafil, Desde del Mafil. sur. Ah, de desde Chile. el sur, exacto. Saludos ahí a... Mucha lluvia, dice Sí, Rosario. me imagino. Así que un Sí. abrazo para toda la gente de Mafil que
también se quiso sumar a escuchar el programa. Así ¿Por que quién será? No sé. Aquí está el personaje. estamos También formando- saludo a Alex León. Buen día a todos. Desde Win, un saludo a Dufrano. Eso, Adufra, la no. Adufra, no se nos queda atrás. ¿Quién Muy más? bien. Roxana Valesca Ferrada dice: saludo, un abrazo virtual desde Freire. Desde Freire. Un saludo para Valesca ahí. Y mi tío de nuevo, Carlos Palma, mi tío Que Guilayani, nos estuvo mi tía. acompañando. Hola, buenos días a todos, dice, muy bueno el tema del cual se trató el programa. Y finalmente, allá al fondo dice Yasna Oces: buenísimo el programa. Así que qué bueno que les haya Mira, servido claro. para conversar, para Bueno, tener distintas- buenísimo y barato, Barato, hoy día. barato. El programa del día de Muy hoy. Así bien, que un saludo sí. a toda la gente que nos acompaña a través de estas plataformas virtuales. Sí. Le invitamos a que puedan compartir estos programas, ya sea desde el canal del hermano Gonzalo, como también de Tau Media. Y aprovechamos también para pedirle que se suscriban a estos canales, ¿no? Tau Media. Tau Media, ahí puede escribirlo quizás Gonzalo en el chat. Para que se suscriban. También un y sean saludo parte a de Miguel nosotros. Francisco, un saludo desde Antofagasta. Y ahí están Bien, saludando bien. desde el sur y desde el Desde el norte, norte, de muy nuestro bien. país. Ahí Así están es. conectados con nosotros todos los viernes a las 12 a mediodía. Vamos a estar compartiendo con ustedes en este programa radial. Aquí estamos. Exacto, ahí Gonzalo puso entonces el nombre del canal de YouTube, de este medio de comunicación Tau Media, para que se suscriban y puedan compartir también los programas que luego son subidos en un formato de podcast. Exactamente. Así es. Pero Y- para la próxima semana, hermano Luis, ¿qué se nos viene? La próxima semana ya sería 10 de julio. 10 de julio. Y todos los 10 de julio, en un pueblito del norte de Chile, comienza la fiesta. Comienza el sonido, la Se nos viene música, la fiesta, el color, entonces. en un lugar donde casi los 365 días del año es silencio y desierto. Y cada 10 de julio, este lugar, este pequeño poblado comienza a encenderse, a tomar color, sus calles comienzan a repletarse, porque comienza la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana. Así es, así que vamos a estar acompañando desde ya a todos estos bailarines, músicos que se van a sumar de una forma diferente este año, pero con el mismo entusiasmo a esta gran celebración que es la fiesta de la Tirana. Así, entonces le invitamos para que nos puedan acompañar a vivir de otra manera esta festividad religiosa del Carmen de la Tirana. Sí, así que aquí vamos en a estar nuestro programa. acompañando a los hermanos del norte también desde ya con nuestra oración y también nuestro entusiasmo. Así Así es. es. Así que acompañamos a la chinita desde A la aquí. chinita. Viva la Aquí Virgen del estamos. Carmen, entonces, nuestra patrona. Y ahí tenemos la Ahí música para tenemos ella. Reina del Tamarugal. Sí. Sí, ve. Todo el ritmo, toda la alegría del norte, entonces. Ya no la pongan tanto porque si no yo me voy a emocionar. Como hay que hablar de la expresión, expresar de las emociones, los Hay que sentimientos. expresar las Nuestro emociones. hermano Claro, como él es claro. de allá del norte No y llores, Luis, no participa. Sí. Así que el otro viernes le vamos a hacer algunas preguntas de cómo él también participa en esta Exacto. celebración. también, Así que va a ser uno de los entrevistados, el hermano Luis, que nos va a acompañar un poquito y contando su realidad como bailarín. Bien. Les dejamos invitados entonces para el próximo programa. Les agradecemos por la audiencia de hoy, la participación y ya nos vamos despidiendo, ¿verdad? Eso, nos vemos hasta el próximo viernes en un nuevo capítulo de Aquí estamos. Saludos Bien. a Mafil y a Frey. Y aquí entonces, que ahí estamos. estaban conectados. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, amigos.